Efesios 6, capítulo 6 de Efesios, los versos del 10 al 18. Okay. La armadura de Dios. Que yo sé que es bien conocido de todos nosotros, pero le plació al Señor, ¿verdad?, que fuera eso lo que yo trajera en esta mañana. Y durante el devocional yo sentía como que el Señor me confirmaba, porque yo decía, ay Señor, como esta palabra tan conocida que la hemos estudiado tantas veces, pero escuchando las peticiones y los clamores que se levantaron esta mañana, yo decía, verdaderamente estamos en unos tiempos que cada vez se ponen más difíciles, ¿verdad? Y sabemos que a medida que se acerque nuestra redención será más difícil, y entonces es bien propio, ¿verdad?, que nos acordemos de esa palabra. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando yo estaba, ¿verdad?, pues orándole al Señor y preparándome para esta mi primera vez, pensaba yo que cuando nosotros nos empiezan a hablar del Señor, ¿verdad?, y tenemos ese primer encuentro con Él y decidimos pasar al frente y aceptar al Señor como nuestro Salvador, en ese momento realmente no sabemos lo que implica la decisión que tomamos, ¿verdad? ¿Alguien está en duda con eso que yo digo? Que yo digo, nosotros pasamos, nos hablamos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que somos pecadores y Él es el único que puede perdonarnos y salvarnos, y uno dice, verdaderamente, eso es lo que yo necesito, y uno pasa, pero todo el resto que envuelve esa decisión no lo sabemos en ese momento. Pues entonces comenzamos a caminar por un camino que realmente ni entendemos, y comenzamos a experimentar unos cambios que el Señor empieza a hacer en nosotros. Y florece el primer amor, y uno está ahí deseando trabajar en la obra del Señor, y queremos servir en todo lo que se nos ponga en la mano, y seguimos caminando con el Señor. Y en el proceso comenzamos a experimentar altas y bajas. No todo es tan color de rosa como pensábamos al principio, ¿verdad? Vemos que tenemos flaquezas, debilidades, confusiones, y comenzamos entonces a entender lo que es ser cristiano. Ahí como que, yo digo, como nos damos contra la pared y decimos, espérate, ¿dónde yo estoy metida? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué decisión fue la que yo tomé? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí ahora que yo tomé esa decisión? Ahí es como que empezamos cuando vemos que no todo es perfecto y que nosotros tampoco lo somos. Y entonces en ese proceso que empezamos a pasar, nos damos cuenta que el Evangelio es un Evangelio de decisiones. Que nosotros desde el primer momento, lo primero que tuvimos que hacer fue tomar una decisión de que Jesús fuera nuestro Señor y Salvador. Y decidimos congregarnos, estudiar la palabra, orar y servir a Dios. Y decidimos que nos íbamos a dejar moldear por el Señor, pero no siempre lo logramos. Algunas veces fallamos, flaqueamos, nos tornamos atrás, y algunas veces nos detenemos también. Y todo ese es el proceso de nuestro caminar con el Señor.
Pero Dios en su sabiduría nos proveyó todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo en el día malo, poder estar firmes. Como ya leí la porción bíblica, ¿verdad?, de la armadura del cristiano que todos conocemos, cuando yo comencé a leerlo, inmediatamente me llamó la atención que esa porción empieza: por lo demás, hermanos míos. Lo cual implica que cuando Dios nos dio esa instrucción de que nos vistiéramos con su armadura, Él venía haciendo referencia a todo lo anterior que Pablo venía diciendo en la carta a los Efesios, que esta carta va dirigida a los creyentes en Efesios, o sea, personas que habían aceptado al Señor y éramos como nosotros que estaban empezando su camino con el Señor. Pues entonces yo dije, pues el Señor dice que nos vistamos con su armadura, y inmediatamente yo pensé, wow, la armadura de Dios, eso nos va a proteger, ¿verdad? Eso es una protección directamente del Señor. Nosotros todos anhelamos como que estar protegidos, ¿verdad? Eso es un anhelo humano, el siempre estar protegidos. Así que esa armadura del Señor nos va a proteger. Pues como les dije, que me llamó mucho la atención que al decir por lo demás, por lo tanto, por eso, hermanos míos, pues había algo anterior, así que me puse a ver los capítulos anteriores a la armadura de Dios, y encontré que antes de que pretendamos vestir la armadura de Dios, tenemos que crear conciencia de todo lo que implica ser cristiano. Como decía ahorita, que hay veces que llegamos y no estamos tan conscientes de eso. En este libro de los Efesios, Pablo hace como una descripción general, como desde la creación hasta lo que es el servicio al Señor. Él preestableció, ¿verdad? Dios mismo preestableció desde la creación que nosotros seríamos limpios y sin mancha delante de su presencia, para alabanza de su gloria. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros seamos así. Cuando Él nos creó, ¿verdad?, en el huerto del Edén, pues Él lo que quería era un pueblo limpio y sin mancha, pero ya sabemos pues que eso no pudo continuar así. Por eso nos redimió a través del Cordero inmolado de Dios, que es Jesucristo, y nos hizo entender el ministerio de su voluntad, que es reunir en Él todas las cosas, las del cielo y de la tierra, ¿verdad? Porque vemos a través de toda la Biblia que el plan de Dios tuvo un comienzo en Génesis, pero la finalidad de todo eso es que vayamos todos a reinar juntamente con Él en el cielo. Y todo lo que todo este caminar nos conduce a eso, a que podamos, y ese es el plan y el deseo de Dios. Para eso, cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos marca con el sello del Espíritu Santo, lo cual es una garantía de que al momento de la redención, ¿verdad?, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, nosotros ya estamos sellados, estamos marcados para ir a morar con Él. También encontré en esos capítulos previos que Pablo le pidió a Dios que nos diera espíritu de sabiduría y revelación para que pudiéramos conocer mejor a Dios. Eso es bien importante en nuestra vida, que podamos conocer a Dios, porque ¿cómo vamos a tener intimidad con alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a saber lo que Él espera de nosotros si no lo conocemos? Así que es necesario que hagamos nuestra esa petición de Pablo, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerle mejor. Pablo también le pidió a Dios, le pidió por nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que, aunque decimos que Pablo escribió, que esta escritura es inspirada por el Señor, que las cosas no salían del corazón de Pablo, sino que Dios las ponía. Así que en aquel tiempo, Pablo ya estaba pidiendo por todas las personas que iban a conocer a Jesús, no solo los que pertenecían a su época, sino a todos los demás. Así que él le pidió que iluminara nuestra mente para que entendiéramos por completo a qué esperanza nos llamó Dios, y lo incomparable que es la grandeza de su poder a favor de los que creemos en Él. Yo creo que esto es fundamental, que nosotros entendamos cuál es la esperanza en la que nosotros hemos creído, y más que todo, la grandeza del poder de aquel en quien creemos.
de su poder, no del nuestro. Es fundamental que nosotros entendamos eso. Si pensamos, ¿verdad? Cuando nos allegamos al Señor, también tenemos que recordar que nosotros andábamos en tinieblas y fuimos traspasados de las tinieblas a la luz por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Él nos sacó de las tinieblas y nos pasó a la luz admirable. Una cosa importante también que encontré en el libro es que Pablo hace mucho hincapié en que recordemos, ustedes saben que toda la historia de Jehová comenzó con el pueblo de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Estas 12 tribus se constituyeron como el pueblo escogido de Dios. Y había muchas promesas desde los inicios de la creación con Abraham y todo, muchas promesas para ese pueblo. Y nosotros tenemos que entender que aunque todas esas promesas que aparecen en el Viejo Testamento son para el pueblo de Israel, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de ese misterio de que Jesús viniera, que Dios mismo se hiciera carne y viniera a morar entre nosotros y por medio de él pudiéramos alcanzar la salvación, eso hizo que tanto los judíos como nosotros nos constituyéramos en el pueblo de Dios. Así que todas las promesas contenidas en la palabra son también para nosotros, todo, porque nos hizo un solo pueblo. El pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, y nosotros que hemos venido a ser coherederos, ¿verdad?, del reino de Cristo, y hemos venido a ser adoptados por el Señor a través de Jesucristo. Así que de los dos pueblos Dios hizo uno y todo, ¿verdad? Tanto los gentiles como los israelitas venimos a ser el cuerpo de Cristo. Eso hizo que Cristo sea la cabeza de la iglesia y la principal piedra del ángulo. Y nos exhorta el Señor a que vivamos de acuerdo a ese llamamiento que Él nos hizo. Nos pide que seamos siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes los unos con los otros, porque el Señor quiere que demos fruto, ¿verdad? Cuando le recibimos, y ya empecé cuando nos convertimos y ya hemos ido caminando, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, y Dios espera que nosotros alcancemos una estatura, ¿verdad? Y que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, que dejemos las cosas que eran del viejo hombre y demos paso a la nueva criatura que Dios quiere hacer en nosotros. Y el Señor desea que nos esforcemos para mantener la unidad del Espíritu por medio de la paz entre nosotros, ¿verdad? Que nos amemos, nos respetemos, nos cuidemos, porque si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, tenemos que vivir a la altura de lo que es Jesucristo y lo que es Dios, ¿verdad? Pablo nos exhorta a que no vivamos como los que no han experimentado la transformación de Cristo en sus vidas. Así que nos exhorta a que no digamos mentiras, y los que robaban no robemos más, que no haya inmoralidad en nuestras vidas y que seamos renovados en la actitud de nuestra mente y no nos dejemos engañar con deseos engañosos. Y también recalca que no permitamos que el enojo se ponga, o sea, que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y al final de todo eso, que Dios nos recuerda su poder, su grandeza, su plan eternal para nosotros, pues da unas instrucciones de que la esposa, el esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y que la esposa se someta a su esposo como se somete a Cristo. Nos habla también de que los hijos obedezcan a los padres y que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Y también nos habla de todo esto es antes de que aparezca su mandato de que nos pongamos la armadura. Que eso fue lo que me llamó la atención. Yo dije, sí, porque exacto, el libro de Efesios lo que nos da una serie de recomendaciones y después nos dice, por lo tanto, por todo lo antes expuesto, por todo lo que le he dicho, todo desde la fundación del mundo, pues ahora yo les digo que se pongan la armadura de Dios.
por todo lo antes expuesto. Pues lo último, lo que precede, es que los siervos hagan todo como para el Señor, que está hablando de los deberes del esclavo y su amo, que si los remontamos a estas épocas, yo entiendo que se refiere a nuestros patronos, ¿verdad? Las personas para las cuales trabajamos, que todo lo hagamos como para el Señor y no para agradar a los hombres. Y que el amo tenga consideración de la persona que trabaja para él, sabiendo que el Señor es el Señor tanto del amo como de nosotros, del siervo. Pues entonces, voy a leer de nuevo la armadura de Dios, pero la versión de la nueva versión internacional. Dice, si no lo tienen, yo lo leo despacito. Como en Reina Valera decía, por tanto, en esta versión dice, por último, por eso les dije que me llamó la atención, porque Pablo dijo todas estas cosas y al final dijo, y por último les digo, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Él nos dice que nosotros nos fortalezcamos, pero ¿con qué? Con el poder de Dios, porque el poder no está en nosotros y el hacer como el querer, como decía Pablo, no está en nosotros. Él decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y esa es la naturaleza humana, pero entonces Él nos dice como su consejo y su mandato, que nos fortalezcamos en el gran poder del Señor y que nos pongamos entonces nosotros la armadura de Dios para que podamos hacer frente a todas las artimañas del enemigo. Y nos hace un parrafito bastante extenso que es fundamental que lo entendamos. Nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y eso yo creo que dentro de la iglesia es bien importante que nosotros entendamos eso, porque si nos olvidamos, nos podemos encontrar riñendo con el hermano, ¿verdad? Y eso, Dios necesita una iglesia unida, que se ame, que se soporten con paciencia, con amor, que nos ayudemos los unos a los otros, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra nuestro hermano. Nuestra lucha no es contra nuestro hermano, por el contrario, nuestro hermano es el que nos ayuda en nuestro caminar, nos sostiene con su amor, nos apoya, ¿verdad? Necesitamos ser pacientes unos con los otros, y más en este mundo tan cruel, ¿verdad? Que salimos de la iglesia y lo que encontramos es todo lo contrario, falta de amor, gente que no nos soporta, gente que no tiene tolerancia ninguna. Así que es bien importante pues que entendamos que nuestra lucha no es contra los seres humanos y muchísimo menos contra nuestros hermanos. Y aún con las personas que no conocen al Señor, tampoco nosotros tenemos que tener ninguna lucha con ellos. Lo que tenemos es que recordar que en otros tiempos nosotros andábamos ciegos y en tinieblas, y que lo que necesitamos es tener misericordia por ellos, ¿verdad? Porque ellos no han podido llegar a donde nosotros hemos llegado. Entonces, después de esa explicación, dice, por tanto, pónganse, lo recalca y lo recalca, pónganse la armadura de Dios, que es de Dios, no es de nosotros, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es la verdad del mundo? Jesucristo, ¿verdad? Y vamos entonces nosotros a mantenernos firmes, ceñidos nuestro cinturón con el poder de Jesucristo, con el amor de Jesucristo, con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y con todo lo que implica, ¿verdad?, Jesús para la humanidad. Y nos dice que nos protejamos con la coraza de justicia. Si de momento pensamos en un soldado, ¿verdad?, casi siempre pensamos con un soldado romano, pero puede ser cualquiera. Vamos a tratar de visualizar todas las partes de un uniforme de un soldado, ¿verdad?, que ellos se exponían tal vez diferente a como son nuestros soldados hoy en día. Ellos estaban expuestos a flechas,
cosas así que les tiraban y todo eso, ¿verdad? Así que ese soldado tiene pues cubierta su cabeza, cubierto su pecho, que cubre las partes fundamentales del cuerpo, ¿verdad? Que si te dan una herida en un brazo no es lo mismo que si te lo dan en el pecho, te cogen un pulmón o te cogen la cabeza, exacto. Pues entonces la coraza de justicia va a proteger todo lo fundamental del ser humano, y tenemos que entender que esa justicia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, que Él es justo y Él nos justifica a nosotros. Así que cuando flaqueamos, porque esta armadura es precisamente para protegernos de nuestras flaquezas, ¿verdad? Cuando flaqueamos tenemos que acordarnos que la justicia es de Dios y Él nos hace justos a nosotros por su poder, por su misericordia, por su santidad. Es algo que está en Él y que Él lo pone en nosotros. Dice que calcemos y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, hemos encontrado una piedra preciosa y nos deleitamos en tenerlo a Él cada día y en fortalecernos en su fuerza, en su poder, en su amor y en su misericordia. Pero es necesario que nosotros compartamos esa piedra que hemos conseguido, esa piedra preciosa, que la compartamos con los que no conocen al Señor. Tanto es así que el Señor nos dice que el predicar el Evangelio es protección para nosotros, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que es la gran comisión, y lo es, porque el Señor nos dio esa gran encomienda a todos, de que eso que nosotros encontramos lo compartamos con las personas. Pero entonces también lo incluye como parte de la armadura, que en la medida en que tú compartes el Evangelio, Dios te está protegiendo a ti, porque la armadura es de Dios, ¿verdad? Que todo momento en que tú sales a compartir el Evangelio es protección para ti. Y es bien importante, porque nosotros estamos constantemente como que pensando que qué mal está el mundo, o censurando tantas personas que están haciendo el mal, que asesinan, que maltratan a los niños, hombres que maltratan a sus esposas y esposos que maltratan de ambos lados. Y entonces estamos constantemente pensando que mal está todo, que mal están gobernando, que mal todo el mundo lo está haciendo, pero es que nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos el ente que puede cambiar todo eso. Lo hemos encontrado, lo que necesitamos es compartirlo, en vez de estar censurando a lo mejor lo que están haciendo los demás, pues debemos procurar que esas personas tengan un encuentro de salvación con el Señor, porque sabemos que el Señor transforma las vidas y las transforma para el gozo de la persona que recibe al Señor, pero también para el cambio en su vida, y ese cambio impacta todo lo que está alrededor de ellos. Qué mejor ejemplo que Pablo, ¿verdad? Que él, antes de conocer al Señor, mataba a los cristianos, y muchos fueron mártires en manos de Pablo. Y cuando él tuvo ese encuentro tan directo con el Señor, ¿qué transformación ocurrió en él? De haber sido un hombre tan temido que al principio ni lo querían aceptar cuando empezó a servirle al Señor, porque decían, pero ¿cómo va a ser que mataba a los cristianos? ¿Cómo lo vamos a tener con nosotros? Pero Dios poco a poco lo fue transformando. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que él fue predicando el Evangelio por todas las naciones y fundó un montón de iglesias, y de esa cosa tan mala que él traía al mundo, Dios lo transformó para, a través de él, bendecir el mundo, transformar las ciudades, las vidas, y todo eso ocurrió porque una persona conoció al Señor. Así que podemos tener esperanza de que nuestro país puede ser transformado y que nosotros podemos contribuir con nuestras oraciones, pero con nuestra predicación y con el modelaje, amén, con el modelaje, exacto, que deseamos cambios para nuestro país, y está en nuestras manos el contribuir para que esos cambios ocurran a través de el compartir la palabra, ¿verdad? Porque personas que están angustiadas, desesperadas, pues van a sentir la transformación, ¿verdad? El amor de Dios, y ante el amor tan misericordioso del Señor, quien no se derrite y cambia. Exacto. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. A través de toda la palabra nosotros vemos las promesas que Dios tiene para nosotros,
y vemos el sacrificio de Jesús, que yo nunca me puedo olvidar, porque yo lo pienso y digo, qué cosa tan grande, ¿verdad? Que Jesús, sabiendo él mismo que él no tenía ninguna culpa y sabiendo lo que le esperaba, estuvo dispuesto a sufrirlo todo, y él sabía de antemano lo que iba a pasar porque él es Dios, ¿verdad? Y él tuvo en poco eso y aceptó, ¿verdad?, el reto que Dios le había puesto para salvación de la humanidad. Y nosotros, cuando tenemos el enemigo nos tira dardos, que eso es constantemente, ¿verdad? Y entre más uno le sirve al Señor, más dardos nos llegan. Y entre más tú quieres serle fiel al Señor, más dardos te caen. Pero entonces el Señor nos dice que utilicemos el escudo de la fe. La fe en que el poder de Dios actúa en nosotros. La fe de que no es que nosotros en nosotros mismos no tenemos nada. De nosotros, como dice la palabra, no hay justo ni un uno. No había nadie que quisiera hacer lo bueno. Así que todo eso que nosotros pudiera suceder en nuestra vida y todo eso que nosotros pudiéramos hacer es por la acción de Jesucristo en nuestras vidas. Y es bien importante, pero bien importante, que en los momentos en que nosotros estamos siendo atacados, nosotros nos acordemos y tengamos, como la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que cuando estamos recibiendo todos esos dardos de fuego, no estamos viendo que nada esté funcionando, no estamos viendo que nosotros somos fuertes, que podemos lograrlo. Nada de eso estamos viendo. Lo que estamos viendo es ese dardo encendido en fuego que nos quiere quemar. Pero entonces tenemos que recordarnos de todas las promesas que el Señor nos da, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él nos acompaña, que Él nos sostiene de su mano derecha, que nos dice que no temamos porque Él estará con nosotros, que Él es nuestra fuerza, Él es nuestra santidad, Él es nuestra victoria. Él es el que nos guía, el que nos guarda sin caída, y Él es el que nos levanta también cuando nos caemos, nos levanta y con su amor nos arrulla, con su misericordia que es nueva cada día nos sostiene. Pues esas son las cosas que nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Y ese es el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del enemigo. Esa fe, esa confianza, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y se mueve cuando confiamos en Él. Eso es un inyector en el Señor. Confía en Él y Él hará. Porque es así, lo dice la palabra, pero yo lo puedo testificar. Que cuando yo confío en Él, Él actúa. Como una hermanita estuvo compartiendo con nosotros, Alma, que ella decía, yo necesito que la nena se duerma, ¿verdad? Y ella, eso parece una cosa pequeña, pero yo encuentro que esas pequeñeces son más grandes que grandes milagros. Sí, porque ahí tú dices, verdaderamente Dios está atento a mí, me está escuchando en las cosas más pequeñas que yo pienso que son tan insignificantes como necesito que la nena se duerma para poder hacer lo que tengo que hacer, y tú ver que inmediatamente el Señor actúa en favor tuyo. Es una cosa sorprendente que tú dices, yo tan pequeñita, tan insignificante, tan llena de defectos, de debilidades, de contrariedades, de inseguridades, de tantas cosas. Sin embargo, Dios a través de eso me muestra cuánto amor me tiene, cuán misericordioso es y cuán atento y fiel es a su palabra. Después dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para mí, lo prácticamente fundamental de la armadura de Dios es el casco de la salvación, porque una de las cosas que el enemigo le encanta hacer cuando te está atacando es hacerte creer que no eres salvo. ¿Por qué? Porque si no eres salvo, nada de lo que está aquí es para ti. Te desarma porque tú dices, mira, yo no soy salvo, ¿qué le voy a pedir a Dios si yo estoy bajo la ira de Dios? ¿Qué voy a esperar de Dios si yo perdí la salvación? Así que
lo fundamental es que nunca olvidemos que la salvación proviene de Dios, no de nosotros, que eso es un don de Dios, que nosotros es un don que quiere decir regalo, es un regalo que Dios nos hizo y que nosotros lo recibimos cuando aceptamos que Jesucristo murió por nosotros y resucitó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo.